En el video anterior habíamos llegado a Puerto Madryn con un neumático roto y lo habíamos reemplazado en una gomería que está sobre la ruta 3 al lado de una estación de servicio. Como ya se estaba haciendo de noche, decidimos quedarnos a pasar la noche ahí. Al día siguiente recorrimos el trayecto desde la ruta 3 hasta la ciudad, que son unos 8 kilómetros en bajada, lo cual nos da una vista muy linda de toda el área. Y recorrimos un poco sus calles, pero especialmente su costanera. Una de las principales actividades de Puerto Madryn está relacionada con el turismo, por su ubicación en el Golfo Nuevo y su cercanía con Península Valdés. Sobre esta avenida vamos a poder encontrar muchos puestos callejeros de comida, restaurantes, paradores de playa y lugares de turismo que ofrecen distintos tipos de excursiones. Si bien una de las actividades turísticas principales está relacionada con el avistaje de ballenas, también son muy populares aquí las excursiones de buceo. Las playas son amplias y el agua del mar es bastante clara. En el momento que visitamos esta ciudad todavía no era verano, por eso son las playas tan vacías. Pero viendo la infraestructura que hay en la zona, puedo imaginarme que se debe llenar bastante en temporada. Desde estas playas en ocasiones es posible ver ballenas. Nosotros tuvimos la suerte de ver algunas. Yendo desde Puerto Madryn a Puerto Pirámides, si salimos por ruta 1 y tomamos ruta provincial número 42, vamos a encontrar varias playas desde donde se puede hacer avistaje de ballenas, ya que se encuentran más cerca de lo que es Puerto Pirámides. Ahora le vamos a mostrar algunas de las playitas en donde paramos. Vamos dejando la ciudad atrás y comenzamos a recorrer la ruta número 42, que es toda de ripio, aunque se encuentra en muy buen estado. Durante los 30 kilómetros de extensión que tiene la ruta, son muchas las bajadas a la playa que vamos a encontrar. Nosotros elegimos algunas que nos recomendaron. Otro tema importante en nuestro caso era elegir alguna bajada que sea adecuada para entrar con un vehículo de este tamaño. Nuestra primera parada va a ser en Playa El Doradillo. El acceso es bastante bueno y tiene un estacionamiento donde podemos ubicarnos sin problema. Al llegar vemos que es una playa bastante concurrida, ya que estamos dentro de las fechas donde se puede avistar las ballenas. Y esta es una de las mejores playas para eso. Nos quedamos a pasar la noche acá, es un lugar muy tranquilo, aunque por las noches algunos pescadores se acercan a estas costas para pescar. A la mañana siguiente el día estaba súper despejado y sin viento. Nos acercamos al agua con la esperanza de poder ver alguna ballena. Está bien clarita el agua. Ayer llegamos y la verdad súper clarita. Y no está tan fría como pensé. Ahora vamos a meter las patas así como mostrar un poco. En ocasiones las ballenas se acercan mucho a la costa de esta playa, creando un espectáculo único. Lamentablemente el día que estuvimos ahí no pudimos ver ninguna. De cualquier manera es una playa hermosa. Hay unos acantilados bastante lindos. Más cuevitas. Recién nos damos cuenta que todos estos bultitos que se ven acá son mejillones. Están bastante cubiertos por las algas.
Acá se ve un poquito mejor. Esta zona tiene un poquito menos de algas. Mirá que lindos mejillones, Me dan ganas de hacer un arroz con mejillones. El agua es tan cristalina que se puede ver el fondo del mar desde el dron. Me imagino lo lindo que debe ser ver una ballena nadando en estas aguas. Después de todo el día en la playa, volvimos al bondi y nos damos una ducha para sacarnos la sal y la arena. ¿Estás lista para una ducha? Una ducha. ¿Una ducha exterior? Ay, no me llega. Patrick, abrir más. Voy a abrir un poquito más. A ver. No, de hecho no me ves. Y Mariano, como es alto, llega y él mismo se puede duchar. Yo no, yo necesitaba ayuda. Mientras continuábamos camino por la ruta 42, vimos al costado, sobre la playa, algo grande que nos llamó la atención. Bajamos para verlo más de cerca. Huele un montón. Encontramos una ballena que había muerto y yacía sobre la playa. Después, investigando un poco, descubrimos que fueron alrededor de 30 ballenas las que murieron en un corto periodo de tiempo a causa de una intoxicación con marea roja. Avanzamos unos kilómetros más y llegamos a la playa Banyuls, donde pasamos la noche. Hola. Buen día. Buen ¿Cómo día. andas? ¿Todo bien? El bondi frente al mar. Lindo día. Por la mañana salimos a caminar un poco y nos encontramos con este vecino, que también estaba paseando. Desconozco qué tipo de araña es. Si lo sabes, nos lo puedes dejar en comentarios. Continuamos viaje hasta Puerto Pirámides, donde hicimos la excursión en barco para hacer el avistaje de ballenas embarcado. El día estaba muy ventoso, por lo que también había muchas olas, lo cual dificultó un poco el avistaje. La ballena franca austral viene a Península Valdés para reproducirse entre los meses de septiembre y noviembre. Después vuelve a mar abierto. Poco tiempo después de comenzar a navegar, vimos una madre con su cría. Eso fue lo que nos indicó el guía. Acá podemos ver cómo una gaviota intenta picotear el lomo de las ballenas. Se alimenta de su piel y de su grasa. Esto lógicamente les provoca gran molestia a las ballenas que intentan eludirlas. Estas ballenas tienen en su parte delantera callosidades,
y cada una tiene una forma única. De esta manera los científicos distinguen los distintos individuos. Hay que recordar que estos son animales en estado salvaje y que están en su hábitat, por lo que cuando uno hace este tipo de excursiones no tiene asegurado que estos estén en el área en ese momento, mucho menos que tengamos la suerte de verlas saltar o cosas parecidas. Continuamos viaje hacia el sur por ruta 3 y vamos a cruzar la ciudad de Trelew para llegar a un pueblo costero muy especial. ¿Se imaginan cuál? Lo veremos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!